Muy buenas noches, bienvenidos sean a esta sesión académica que en esta ocasión pues tenemos una sesión vinculada a la parte de prospectiva y al inicio de una actividad que está siendo organizada por academias. Ya anteriormente el tema de prospectiva en estos cambios de gobierno se había abordado anteriormente a través del embajador Hermilio López Basols, que dentro del marco de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías presentó los retos sobre política exterior mexicana. Hoy vamos a retomar la parte de prospectiva, ahora desde lo que es la Academia de Economía de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y agradezco mucho al licenciado Francisco Cuevas Corona, quien dirige esta academia, que nos haya organizado la sesión del día de hoy. Voy a turnar la palabra a nuestro secretario, el licenciado José Sósimo, para que pudiera conducir nuestra sesión académica. Gracias. Buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión académica de hoy, martes 22 de enero de 2019. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco ha preparado una mesa redonda que lleva el título Visión Sexenal, a cargo de nuestros invitados Esteban Garay y Ernesto Aguirre Negrete. Esta actividad académica es moderada por nuestro consocio, licenciado Francisco Cuevas Corona. El orden del día es el siguiente: apertura de la sesión por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución; Esteban Garay, analista político; Ernesto Aguirre Negrete, es empresario y economista; el licenciado Francisco Cuevas Corona, consocio y moderador; y el de la voz, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bien, a continuación, para la presentación de los ponentes, en este caso de la actividad que vamos a realizar el día de hoy, actividad académica, cedo el uso de la voz al licenciado Francisco Cuevas Corona, moderador. Muy buenas noches a todos. Un gusto y un honor estar con ustedes aquí en este día participando en esta mesa redonda con dos prestigiados economistas y analistas, tanto económicos como políticos. Don Esteban Garay, a mi lado izquierdo, y el licenciado Ernesto Aguirre Negrete. A continuación voy a presentar un breve currículum, iniciando con el de don Esteban Garay, que dice así: nació en Guanajuato en 1935, estudió Humanidades y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, licenciatura y maestría en Estudios Internacionales en el Colegio de México, agregado cultural en Costa Rica, promotor social en La Chontalpa, en Tabasco, diputado federal 1976 a 1979, secretario ejecutivo en el Sistema Económico Latinoamericano, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En 1993 ingresó al servicio profesional del IFE y se retiró en 2007. En 2012 fue candidato al Senado por la coalición progresista, socio fundador y presidente de la agrupación política estatal Alianza Ciudadana, de enero de 2011 a octubre de 2012. De junio de 2016 a septiembre de 2017 fue delegado estatal de la Fundación Lázaro Cárdenas del Partido Movimiento Ciudadano. Actualmente articulista en el diario Milenio Jalisco y presidente de la Asociación Civil Reforma Nuevo Siglo. Bienvenido, don Esteban. Muchas gracias. Por parte del licenciado Ernesto Aguirre Negrete, él es licenciado en Economía de la Universidad de Guadalajara, máster en Sociología Económica por la Universidad de Nueva York, máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas, el IPADE. Es micro y pequeño empresario y es un activo participante en cámaras industriales. Así que pues cedo la palabra
No sé quién guste comenzar, si el licenciado Aguirre o el... Además, don Ernesto, por favor. Por edades. No me estoy recuperando. ¿Cómo? Que por edades. Ah, por edades, sí. Don Esteban. Humildemente reconozco que soy el decano. Estoy a punto de cumplir 38 años y medio siglo. Comentaba yo con nuestros amigos de los medios de comunicación hace un ratito que evidentemente el país está en una muy fuerte turbulencia. Las cosas no van a estar lícitas de ninguna manera. Una cosa es que la doctrina republicana democrática diga que ganar la presidencia de la República con 30 millones de votos, 52 o 53% de los votos, supone ganar con una clara, aplastante mayoría, que casi significa tener mayoría constitucional en las dos cámaras federales. La realidad está, como todo el mundo lo sabe y lo ve, está siendo muy diferente. Hay una enorme resistencia al cambio, pero enorme no es el adjetivo más apropiado. Habría además que decir que es una resistencia al cambio que está no rayando en lo criminal, cayendo en la criminalidad con toda claridad. No va a ser fácil querer reconstruir la nación que ha estado destruida durante 37 años de neoliberalismo puro, duro, en el que se han generado tres grandes focos muy severos, como todo el mundo está viendo, de profunda, extensa, enraizada corrupción. Digo tres focos por citar los más gordos, porque pues es evidente que nos podríamos pasar la noche hablando del enorme deterioro nacional, pero no es el tiempo con el que contamos. El primer foco, pues es evidente, hoy lo tenemos a la luz de todo el mundo. Está en las noticias nacionales e internacionales. Se ha dejado durante años, durante decenios, no se ha dejado, no, se ha intentado y logrado durante decenios destruir lo que era el mecanismo central, el instrumento central del desarrollo económico nacional. La palanca le llamaba el general Lázaro Cárdenas. Pemex deberá ser la palanca del desarrollo nacional. ¿Y qué es lo que han hecho estos bárbaros? Y bueno, con perdón de los bárbaros, han destruido intencional, sistemáticamente esa empresa. Quizá la manifestación más clara es el hecho de que hoy tenemos en la práctica cerradas 6 refinerías que se construyeron y que fueron eficaces durante años para generar todo el combustible, todo para la movilidad nacional, y hoy creo que están aportando menos del 20%. Y que hayamos caído en el absurdo, y cito entre comillas porque lo dijeron directamente los grandes directivos de Petróleos Mexicanos, no es negocio, y hayan tomado la determinación absurda de
garantizar la seguridad energética de América del Norte, cierro las comillas, del subsecretario Andrés Rosenthal Goodman, subsecretario entonces de Relaciones Exteriores, garantizar la seguridad energética de América del Norte, y para lo cual había que exportarles el crudo que ellos, porque nadie cree que somos norteamericanos, por el amor de Dios, el petróleo que ellos necesitan, y en cambio estemos comprando la gasolina, metiéndonos, como dijo el candidato Meade, a la vorágine de los altibajos de los precios internacionales del combustible. Y hoy, cuando se quiere meter orden en el robo sistemático por todos lados, perforando todos los ductos, entonces hemos tenido que caer en el desabasto, espero que temporal y regional, y que pronto se supere. Pero esa resistencia al cambio nos ha llevado solo ayer, antier, a esta enorme tragedia que acabamos de sufrir. Ese es solo uno de los grandes focos del problema. Pero el otro foco, que también está vinculado claramente se lo digo de memoria, que está vinculado también clarísimamente con el petróleo, es que, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estoy hablando de un órgano público de estudio, nos entregan la información en el 2017 de que desde el 2002 al 2017, por el mecanismo de regímenes especiales, es decir, elusión fiscal, la Federación ha dejado de percibir agárrense bien a la silla, 7 millones de pesos, 7 billones. Es lo que ha dejado de percibir el fisco para atender nuestros niños, para reducir la mortalidad infantil, que en México es 4 veces superior a la de Cuba. Se nos mueren 4 veces más niños nacidos vivos en el primer año que en esa islita bloqueada por 60 años. Y que en Nuño nos cierre 55,000 escuelitas, más de 1 millón de niños, los más apartados, que se quedaron sin escuela hace año y medio. Y todo porque los grandes contribuyentes son en realidad los grandes no contribuyentes, y en cambio las empresas que trabajan, las pequeñas y medianas empresas que trabajan para el mercado nacional, esas sí están ahogadas casi hasta la extorsión, igual que la clase media, que es la que carga con todos el precio de los. Y ¿cómo se ha resuelto ese boquetón que supone que todavía México, de hace 5 años en que recaudaba 10% sobre PIB, a este año pasado quizá cierre en 13% sobre PIB? Cuando Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia recaudan 48 hasta 56 en algunos casos % sobre PIB. ¿Y cómo lo han completado? Pues no crean que estoy bromeando, se llama pidiregas. Se han
fijado en la palabreja que solté? Pidiregas. Pidiregas quiere decir proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto. Les juro por mi madre que no miento. Es una palabra que usa la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir? Tú, Pemex, como te dejé desangrada y exprimida y no tienes dinero ya para invertir en prospección y para que repongas tus reservas probadas, entonces endeúdate. Pero tu deuda no es deuda pública, es tuya, así que tú te hundes sola. Eso quiere decir pidiregas, amigas, amigos. No miento. El calor, la rabia que me cubre en mi exposición no reduce para nada la verdad de lo que digo. Me calienta, sí, pero en nada aumenta o exagera lo que digo. Lo que digo es horrendo, horrendo. El tercer boquete, pues basta con que cite, estoy seguro que don Ernesto Aguirre Negrete confirmará lo que digo. Los mejores econometristas de México han seguido el poder adquisitivo del salario mínimo de 1976 a la fecha. Entre ellos un gran amigo mío. Y han analizado que hoy, 2019, el poder adquisitivo real del salario mínimo no completa el 25% del poder adquisitivo que tuvo el salario mínimo. Pónganlo en lo que ustedes quieran, litros de leche, kilos de frijol, de maíz, tortilla, como quieran. El poder adquisitivo que tuvo el salario mínimo en 1976, el año en el que más alto poder adquisitivo tuvo el salario mínimo de los trabajadores, que afecta, por supuesto, toda la escala de él, la remuneración al factor trabajo y, por supuesto, afecta la masa salarial, es decir, la parte que corresponde al pago del factor trabajo en todo el Producto Nacional. 1976, con esto termino, Francisco, 1976%, pónganlo como una curiosidad, es el último año en que fue secretario del Trabajo Porfirio Muñoz Ledo. Con esto cierro, amigas, amigos, pero creo que todos tenemos que tener muy claro que el panorama para el resto del sexenio va a ser turbulento y que el cambio va a encontrar en las clases más poderosas, y son muy poderosas, va a haber una gran resistencia a ese cambio. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, don Esteban, por su intervención. Ahora pasamos a la intervención del licenciado Ernesto Aguirre. ¿Sí, señor? Sí, vamos a pasar para allá. Ahorita hay una controversia por unas palabras que dijo el señor presidente de que si México estaba quebrado o no quebrado. Que si México estaba quebrado o no quebrado. Voy a tratar de dar algunos datos donde podríamos evaluar la situación real de México, porque pues yo en lugar de Aguirre me debería de apellidar Contreras, ¿sí? Normalmente cuando dábamos charlas, Paco Cuevas y yo decían las gentes que éramos muy pesimistas, que hablábamos de Pemex y de muchos problemas y que asustábamos a la gente. Ahora voy a hablar un poquito al revés. Es decir, ¿qué veo de México?
qué nos espera en este sexenio y cómo podemos cooperar para lograr los objetivos y metas que quiere el gobierno federal. Vamos a dividir la economía en dos partes. Por una parte vamos a analizar primero las fortalezas, es decir, qué fortalezas tiene el país y qué debilidades tiene. Vamos a empezar por lo más bonito, lo positivo, las fortalezas. Primero, tenemos un boom automotriz. Es decir, sin lugar a dudas, aquí pueden ver cómo se ha comportado la industria automotriz. Ahorita estamos en la 4ª plataforma mundial. En el 2014, 2.5 millones de autos producidos, 2.3 millones de autos exportados. En el 2018 andamos en 3.6 millones de autos producidos, 2.9 millones de autos exportados. Se espera para el 2020 4.5 millones de autos producidos y 3.8 millones de autos exportados. Aquí va a ser muy importante que nos integremos a la innovación. Es decir, que ya no empecemos a fabricar el vehículo tradicional de gasolina, sino ya buscar otro tipo de vehículo con energías diferentes. La industria automotriz en este momento representa el 2.7 del PIB total y el 15.9 de la producción industrial, con un 30% de integración, ocupando el 8º lugar a nivel internacional y el 5º lugar en producción de autopartes. El problema que tenemos con la industria automotriz es que seguimos siendo maquiladores, esa es la realidad, ¿verdad? Sí dan mejores sueldos que en Estados Unidos, que los normales de la otra industria, pero estamos abajo un 70% de los sueldos que dan en Estados Unidos. Otra cosa interesante que está pasando ahorita es que la economía en Estados Unidos está creciendo. Ya ven que cuando dicen que nos favorece mucho el crecimiento económico de Estados Unidos, porque pues estamos pegados a ese tipo de crecimiento. Tenemos márgenes porque ahorita la FED aumentó las tasas de interés hasta 2.5, nosotros andamos en 7.5. Eso es para poder captar la inversión externa. Otra fortaleza que tenemos, que es triste decirlo porque realmente son las remesas. Si la gente que tiene que salir de México a trabajar fuera, nos están enviando. En el 2016, 25,000 millones de dólares. En el 2017, 28,000. En el 2018, 30,400 millones. Es decir, esto es una solución económica para muchas regiones. Regiones en Puebla, regiones en Jalisco, en Michoacán. Es muy importante la participación del PIB en Michoacán en los ingresos de los migrantes. Ahorita pues logramos controlar la inflación en 4.9 en el 18 y hay reservas por 174,700 millones de dólares. Turismo. Vean cómo hemos crecido la industria turística. 23 millones de visitantes en el 2012, 2017 38 y 2018 40, a pesar de la inseguridad. Es decir, con los índices de inseguridad que tenemos, yo pensé que esto iba a caer. Gracias a Dios no pasó y seguimos creciendo. Estamos entre los 10 países más visitados del mundo. El gobierno federal dice que estamos en el lugar 4, pero era sin contar Rusia y algunas cosas que... La verdad es que estamos de entre los 10 países que más captan visitantes. Remesas ya habíamos hablado, ¿no? Mire, somos el cuarto receptor de remesas. El primer receptor de remesas es la India con 65,000 millones. China con 62,000. Filipinas con 33,000. Y muy atrasito de Filipinas anda México. Esos son los movimientos, los flujos económicos que mandan los migrantes a nivel internacional.
Otro sector que realmente está en crecimiento es las exportaciones agrícolas. Entre el aguacate, tomate, pimiento, berries, uvas, limones, espárragos, chiles, hay 221 millones de toneladas y espera un incremento anual del 5.6. Es decir, el cambio que tuvimos en el sector agrícola, ya de empezar siembras con diferente tecnología, pues ha dado estos resultados. La inversión extranjera directa genera empleos, capta divisas, incrementa el ahorro, estimula la competencia de exportaciones. Vamos a analizar cómo se ha comportado. En el 2012, 17.628 millones de dólares. En el 2013, 38.000. Pero aquí es que pusieron como inversión la compra de la cervecería Modelo y la compra de una gran compañía de alimentos aquí en México. Muchas gracias, te lo agradezco. En el 2014 tenemos 23.000 millones de dólares y en el 2017 29.695 millones de dólares. Bueno, pero esto eran las fortalezas del país. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de las debilidades. Desocupación. Tenemos una desocupación de 1.9 millones de personas. 3.3 de la población económicamente activa, 3.8 millones de personas. De la PEA 6.6, 30.6 billones de personas con empleo informal. Eso es un atentado, ¿eh? Eso es muy grave, ¿eh? Es decir, fíjense la diferencia entre las personas ocupadas del sector formal y del sector informal. Así no es factible que sigamos creciendo con la economía y formalidad. Eso no conviene, porque al final lo que podríamos definir como el resultado de la economía informal es que a corto tiempo soluciona problemas de empleo. A largo tiempo, a largo plazo, genera legión de pobres. Y cuando hablo de legión de pobres, quiero decir de aquellas gentes que no van a tener ni seguro social, ni prestaciones, ni jubilaciones, ni nada. Van a ser un grupo marginado. Y se está creciendo cada vez más. Y nos estamos haciendo viejos y entonces eso va a afectar a otros sectores. Se necesitan aproximadamente 800,000 empleos al año y necesitamos un crecimiento del 6% del PIB. 31 millones de personas no tienen acceso a la salud, 12 millones de personas no tienen prestaciones y 13.4 millones de personas ni siquiera tienen contrato. Por aquí nos preguntaríamos, bueno, ¿cómo nos ha ido a los diferentes partidos cuando han gobernado? Bien, les voy a dar un dato. En tiempo de Miguel de la Madrid, el promedio del crecimiento del PIB fue 0.18, ni siquiera un 1%. Con Carlos de Salina, 3.9%. Con Ernesto Zedillo, 3.3%. Con Vicente Fox Quesada, 2.0%. Con Felipe Calderón Hinojosa, 2.0%. Y con Enrique Peña Nieto, 1.10%. Entonces, parece que ni siquiera los cambios de partido nos han, esas esperanzas que habíamos tenido, pues no se han reflejado en la realidad, ¿sí? Y hay muchas justificaciones, que si el petróleo bajó, que si no, pero la realidad es que la gobernanza en México es muy deficiente. Otro grave problema es el IMSS. El IMSS tiene el problema de que mientras sus ingresos se incrementan en 2.9%, los gastos se incrementan en 5.5%. El 52% de los que se registran con menos de salario mínimo. Si es abajo de 4 salarios mínimos, no sale adelante. Y ahorita tenemos el problema de que el mayor registro es con menos de 3 salarios mínimos. Ahí el sector empresarial está fallando realmente, ¿sí? Por ahorrarse unos dinero,
pues tiene a los empleados realmente con situaciones anómalas. Pero el problema del seguro es que debe 2.2 millones de dólares, de pesos. ¿De dónde los van a sacar? Tiene un déficit anual de 22,000 millones de pesos. Las pensiones son de 80,000 millones de pesos. Por cada 12 trabajadores, 5 ya están pensionados. Es decir, eso es lo grave, ¿eh? Y en poquitos años van a ser el 7 y luego vamos a tener que pagar pensiones que además pues están fuera de lo normal, fuera del promedio que tienen las pensiones de otros sectores. Otro de los problemas serios del Seguro Social pues es el envejecimiento demográfico, que ya la pirámide de edad está cambiando, el descenso de la mortalidad infantil, que es bueno. En 1960 la esperanza de vida era de 50 años y en el 2018 era de 75 años. Y cuando hicieron todo el análisis de cuentas para las jubilaciones y eso, pues estaban en función de 50 años, no de 75. Otro azote para el Seguro Social son las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, enfermedades del corazón. Es decir, es terrible lo que gasta el Seguro Social en esas. ¿Por qué? Porque no se previeron esas enfermedades. Otro de los graves problemas es los logros sindicales. Las pensiones son inviables. Hay gente pensionada en el Seguro Social con 45 años, ¿verdad?, de edad. Luego llenamos el Seguro Social de grupos cotizantes deficitarios, como son los estudiantes, los trabajadores del campo, asegurados voluntarios. Estos se subsidian en un 79%. Yo no estoy diciendo que no les den servicio. Yo le estoy diciendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un objetivo diferente y que los gobiernos, apoyándose en la infraestructura del Seguro Social, han querido solucionar otros problemas. Y lo único que han hecho es que ya el Seguro Social no da ni buen servicio ni a los deficitarios ni a los que pagan mucho. Pero el problema principal pues es la corrupción. La corrupción tiene un costo de 81,000 millones de dólares, equivalente al 12% del PIB. Las pymes pagan 29,700 millones de dólares en sobornos, casi el 10% de sus ingresos totales. ¿Cómo puede ser que el 10% de los ingresos de una empresa tienen que ir a parar a manos de pillos? Los políticos y las multinacionales que sobornan le restan credibilidad al país y reducen inversión y reducen los ingresos fiscales. Es increíble que en México, con el caso de Brecht, no hay uno solo en la cárcel, mientras que en Brasil, en Guatemala, en países que consideramos más atrasados, pues ya hay bastantes gentes en problemas. Estamos en el OCDE, 34 de 34 países. Nuestra posición en corrupción pues es la última, ¿no? Y en comparación con otros países, pues vean dónde andamos, ¿no? Solo Haití y algunos países así nos ganan. ¿Cuál es la percepción de la sociedad de la corrupción por sectores? Miren, la sociedad cree que el 89.7% de la policía es corrupto. De los partidos políticos, el 84.4%. El Ministerio Público, 78%. El gobierno estatal, 77%. Los diputados y senadores, el ejército, marina, la iglesia y hasta los vecinos. Sí, tenemos ya estamos hartos de vivir con esa corrupción, ¿sí? Y no se salvan los sectores. No hay a qué apostarle. Aunque yo creo que los partidos políticos y los diputados y senadores deberían de tener un porcentaje más alto, pero pues eso salió a la encuesta. Sígale. Pemex. Bueno, Pemex ahorita está de moda.
hace muchos años no estaba de moda cuando nos regañaban por dar esos datos, ¿no? Pemex perdió 60,000 millones de pesos por robos y tomas clandestinas que se hicieron, que se fueron incrementando anualmente. Aquí vean los aumentos del huachicol. Ahí van los aumentos. Fíjense, perdió 41,000 millones de pesos por documentos y robos de gas LP en el 2017 y 2018, siendo favorecidas, y los digo aquí tan claro como eso, la compañía Sonigas, Global Gas y Regio Gas. 41,000 millones de pesos, estos sinvergüenzas se los echaron en combinación pues con gente que trabaja en Pemex. Pero fíjense cómo premiamos al sindicato. Va a recibir 1,165 millones de pesos en el 2019, estando una empresa en quiebra, todavía y además con el terrible sindicato que tenemos, todavía lo premiamos. El pasivo total de Pemex es 3.6 billones de pesos. Aunado a eso, fíjense que la producción ha bajado. Ahí estoy dándolo zonas de extracción y vean cómo bajó. Cantarell de 382 a 345, Chacotepec de 689 a 640, Comolop de 870 a 873. Aparte, hemos perdido captación de petróleo, ¿sí? Es decir, hemos sobreexplotado algunas zonas. Miren, esto de las pensiones es un problema que nos va a tronar durísimo, durísimo, ¿eh? Pemex, sus pensiones es 2 billones de pesos, IMSS 1.9 billones de pesos, ISSSTE 4.8 billones de pesos, Comisión Federal de Electricidad 452,000 millones de pesos. Esa es una bomba. Eso es algo terrible. Y si analizamos tipo contable, una contabilidad simple, fíjense, ¿cuánto debe Pemex? 3.6 billones de pesos. ¿Cuánto es su patrimonio? 324,000 millones de pesos. Nos preguntamos, ¿está quebrado o no está quebrado? Pero es lo mismo de Comisión Federal de Electricidad y es lo mismo del IMSS. Vean lo que debe y lo que tiene. Y si le vamos sumando todavía las pérdidas que tienen anualmente, pues es el cuento de nunca acabar. Vamos a hacer un análisis rápido nomás. ¿Por qué pasa eso? Prestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, energía gratis de por vida, se jubilan al 100% de su último salario más los aumentos anuales, heredan las plazas, las relaciones de 2-1 en lugar de 10 empleados por un jubilado, se jubilan a 25 años sin importar de la edad o a los 55 años, diferente de todos los otros que tenemos que jubilar a los 65 años. Pemex, el sueldo más bajo es de 11,135, pero ese es el sueldo, más esto, más aquello, estos son unos super sueldos, porque son compensaciones más compensaciones. Les pagan por asistir, les pagan por transporte, les pagan alimento. Y otro serio problema que se va a enfrentar nuestro señor presidente, que se está enfrentando, es la inseguridad y la impunidad. La inseguridad cuesta 3 billones de pesos, equivalente al 18% del PIB. Lo grave es que en México el 91% de los delitos quedan impunes. El 91%. Lo que nos cuesta la inseguridad por habitante, si lo dividiéramos per cápita, serían 33,200. La inseguridad costó 155,000 millones de pesos a las empresas. El 55.9 fueron pérdidas por delitos, es decir, robos, saqueos. El 44.1 fueron gastos de prevención, que antes no se tenía eso. Que ahora para que circule un tráiler tiene que traer una patrulla. Entonces van sumando los costos. Y estos costos al final van a ser un proceso inflacionario grave para el país.
Fíjense, el 35% de las unidades económicas fue víctima de algún delito. Y ahí están los que están, el 38% comercio, 30% industria, 29.3% en todo el sector servicio. El 75% de la población considera que su ciudad es insegura. Creo que la inseguridad es uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. Entre la inseguridad y la corrupción son unos grandes lastres para nuestra economía. Y ahí les digo por qué afecta. Y otro dato que realmente es triste darlo es que el narcotráfico es el mayor empleador, con aproximadamente 450,000 empleos en el narcotráfico. Tenemos a 450,000 jóvenes enrolados. La inseguridad genera el 12.3 de 1.5 billones de pesos, genera migración, porque hay una migración interna terrible, ¿eh? Hay zonas que la gente deja en Sinaloa de estar en sus poblaciones por el temor a la inseguridad. Competitividad. Otro grave problema que tiene el país es la competitividad. Tenemos la posición 51 de 63 países que se evalúan. La calificación de nosotros es 4.3 contra el máximo 7. ¿Cuáles son los rubros que se encuentra peor México? Son sistema educativo, eficiencia del mercado, confianza en los políticos, implantación de tecnologías, pero fíjense los más altos: inseguridad, corrupción. Y aquí estamos hablando de que un indicador, lo mejor podía ser 1, pero andamos en lo peor, pegado a los 140. Según el Foro Económico Mundial, los problemas que más afectan a México son la corrupción, con el 18.6%, regulaciones fiscales con el 14.5%, la ineficiencia gubernamental con el 13.3%, inseguridad con el 12.9%, acceso al financiamiento con el 9.8%, tasa de impuestos con el 8.1%, inadecuada educación 3.7%, incapacidad para innovar e inestabilidad política. Es decir, mientras no resolvamos estos porcentajes, va a ser muy difícil que podamos crecer económicamente. Ahora sí, con estos datos, pues a ustedes les toca decir si estamos quebrados o no, si estamos en jauja, ¿va? Yo sí lo que quiero es que quede claro que México es como las cucarachas. Es muy difícil acabar con México. Con pésimos gobernantes, con presiones de las grandes potencias y todo. Ahí vamos poco a poco caminando. Yo creo que hay algunos sectores en crecimiento que lo han hecho bien, que hay otros en potenciales, y que no debemos desmayar un poco con la problemática que tenemos. Es decir, no es un problema político, es un problema económico. Que le quieran dar los tintes políticos, bueno, pues cada quien le da los tintes políticos. Los del PRI le van a echar la culpa al del PAN, el PAN al PRD, el PRD a Morena, y ahí vamos, ¿verdad? Pero el problema es, tenemos que resolver esos pequeños problemas que son a punto de estallar en el país. Eso es lo que puede desequilibrar nuestra economía. No sé si tengan alguna pregunta o algo, ¿cómo funciona esto? Al terminar, pues ¿qué me dejaron los señores exponentes? Absolutamente nada, pero trataré de resumir en algunas cuantas líneas algunas de las reflexiones y análisis e ideas que he tenido en los últimos 50 y tantos días. Después de 2 intentos por alcanzar la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador llegó al máximo poder de nuestro país. En medio de fuertes rumores, especulaciones de toda índole y bajo un verdadero ejército de bots o robots en el manejo de las redes sociales, López Obrador alcanza ya los 53 días con el poder presidencial.
En esas 7 semanas y media han surgido toda una serie de malentendidos, excusas, contradicciones y declaraciones del secretario de Estado que rayan en lo insólito, en lo absurdo, en la incapacidad de la mínima expresión de la lógica y la razón que, con todo el respeto, me merecen esas personas. La película seccional que apenas comienza nos hace recordar aquellos tintes dramáticos de una escandalosa y populista memoria de hace ya 43 años. El paralelismo con el expresidente Luis Echeverría no es mera coincidencia o alguna pesadilla política. El ahora presidente de México formó su vocación de servicio y su identidad política allá en los años 68 del siglo pasado. Y la película avanza, al menos esa es mi impresión, con similitudes y características que no pueden dejar de observar y analizarse a fondo. El infatigable Andrés Manuel nos receta a diario una buena dosis de politización con sus ruedas de prensa de 1 o 2 horas de lunes a viernes. Sus secretarios de Estado tienen que guardar un discreto silencio ante el avatar presidencial, testigos de lo que expresa el Ejecutivo del Estado mexicano, con o sin razón, forman parte del tributo al gran Tlatuani. La prensa fifí, como le llamó en una desafortunada declaración, es solo un relámpago de lo que viene en los próximos 58 meses y días. Uno se pregunta, ¿qué necesidad tiene el presidente de dividir y polarizar más a la sociedad mexicana? Los errores gubernamentales se acumulan a diario, dañando seriamente no solo la marcha económica, política y social, sino una de las variables más medibles de una sociedad, la confianza. En solo 53 días, México cambió, tal y como lo quería un aguerrido grupo de políticos que añoran el México de los años 70 del siglo XX. Pasamos de una sociedad callada y triste, insegura y enojada por la espantosa corrupción que embargó los últimos sexenios, a una sociedad dividida, molesta, polarizada, entre los que denominan los chairos y sus 30 millones de votantes, con el resto de la población en edad de votar, unos 50 millones de fifís, o bien de clase media, o bien mexicanos sin identidad política. La historia se repite, es cíclica, y los mexicanos olvidamos el viejo adagio de que la historia se repite para quienes la olvidan. Una vez más, la nación mexicana se divide, buenos y malos, conservadores y liberales, ricos y pobres. Tiene toda la razón el presidente de México, López Obrador, en atacar a fondo la corrupción de la que vivimos, el robo escandaloso de Pemex, los abusos del poder de gobernadores y exgobernadores, los grandes privilegios de la clase dorada de la política. Hasta ahora, por cierto, no se ha tocado a ningún gran empresario o político. Siguen con la impunidad. En lo que no tiene razón, y lo subrayo aquí, es en la polarización aún más al país, soslayando el Estado de Derecho. Quien violenta la ley, sea quien sea, y por la causa más justificable, debe de pagar sus consecuencias con todo el rigor de la ley que emana de nuestra Constitución. No debe López Obrador permitir consultas disque políticas públicas para cancelar uno de los más grandes proyectos de crecimiento de México, como lo es el Aeropuerto Internacional, en aras del llamado pueblo. No debe, pero sí lo hizo, repartir a su modo los más altos puestos del sistema político. No debió aventurarse a la guerra contra el huachicoleo, como la suicida guerra de Calderón, que lleva ya 40,000 muertos y otros tantos desaparecidos. Si no se tenía a la mano toda una serie de planes alternativos y racionales para sustituir el desabasto de gasolinas y carburantes que padecemos todos los mexicanos. Un dato al margen.
Se estima que los costos de robo de carburantes en todo el país suman ya los 60,000 millones de pesos, pero ya llevamos hasta hoy contabilizados 30,000 millones de pesos en daño a la economía y catalogados como daños colaterales. México y López Obrador tienen una gran oportunidad histórica. Tal vez como en aquella ocasión en donde Vicente Fox nos vendió la esperanza del cambio. Sin embargo, no debemos olvidar que los caudillos y dictadores de una población nacen y crecen con sociedades débiles, enfrentadas entre sí, paralizadas por el miedo, divididas por el temor de un Estado dictatorial y con una fuerte inseguridad pública y con el miedo rondando en cada esquina. No es cuestión de etiquetar al presidente de México en un populismo versus Venezuela o en acrecentar los temores de una quiebra económica, social y política del país. No, no se trata de eso. Lo que deberíamos de razonar y analizar es aún mucho más peligroso e inquietante: una dictadura sexenal. Un breve análisis y recuento político, social y económico de las últimas semanas así lo enfatizan hasta hoy. Y para finalizar mi intervención solamente daré 3 ejemplos. Las consultas del pueblo disfrazadas, manipuladas, maquilladas, bajo el inmaculado pretexto de que el pueblo decide y manda, y no la Constitución mexicana y sus leyes. La segunda, la militarización del país, aún con la falsedad de un mando civil que tendrá a su cargo supuestamente a 50,000 soldados. Vale la pena preguntar si lo obedecerán al Señor. Y el último ejemplo es su obstinación del perdón, del olvido a criminales, de la amnistía a delincuentes, de la palabra del Ejecutivo pasando por encima de un Estado de Derecho que él juró respetar y hacer respetar en la Constitución. Muchas gracias. Bien, a continuación, pues debemos reflexionar un poquito acerca de esta visión que nos presentan sexenal de cómo se encuentra México y qué se puede hacer. Bueno, para continuar, agradecemos la presencia de nuestro expresidente, doctor Eduardo Velasco Briceño, y caray, pues seguramente lo que pedimos es que pues pudiera ser breves algunas preguntas, algunos comentarios. Me gustaría, por favor, la participación de ustedes, invitarlos. Bueno, es un tema que sin duda cada quien puede tener sus propias apreciaciones. Yo me quedo con los números que nos acaban de mostrar, las cuales me parecen bastante alarmantes. Y bastante alarmantes porque realmente hablan de cifras y de problemas que tienen una connotación muy compleja. Un asunto económico y un asunto social y de ingobernabilidad. Yo quisiera preguntarles tanto al doctor Aguirre como al doctor Garay, en su opinión, estos problemas, porque digo, también la parte de la respuesta no es una respuesta sencilla. Sin duda ha habido diferentes intentos por tratar de acercarse, digo, las universidades somos un ejemplo de ello, en tratar de acercarnos a la posibilidad de una investigación que nos dé cuenta de un problema y de su complejidad, pero también de las estrategias que nos lleven a resolverlas. Y me gustaría saber un poco su opinión, porque digo, ahorita el gran problema es si las estrategias y las propuestas están siendo acertadas, pero decir, desde su punto de vista como economistas, ¿cuál es un poco el panorama que se avisora y hacia dónde nos podemos orientar, quizá con pasos más firmes y más cuidadosos?
Álvaro López, su servidor. Lejos de debatir, porque no es un foro de debate, impresionantes las cantidades que se esbozan, los puntos de vista, las rabias encontradas. La pregunta de la asistencia, quiero darle un carisma adicional que tiene que ver con las nuevas juventudes y con un esquema donde la competencia es hoy en un mismo terreno y no está en el Estado de Derecho. Hablo de la tecnología. La tecnología pone a esta nueva generación de mexicanos a la altura de cualquier contexto de superación. La educación es clave en este país y hoy hay acceso a la educación si la gente quiere aprender. Si logramos motivar y encender, o sea, esta curiosidad por las nuevas tecnologías, por el acceso a la información total, entonces México tiene otro carisma, tiene otro futuro. Yo sí estoy a favor de las actividades como se vienen desempeñando por el personaje que hoy sigue siendo el presidente de la República y soy institucional. Gracias. Buenas noches, felicidades por su exposición. Yo quería preguntar dos cosas. Uno, el sector minero no pinta en México a pesar de que se sigue extrayendo mucho, no nomás petróleo, sino plata, oro, uranio. ¿Qué está pasando ahí en el sector minero? No lo mencionaron. Por otro lado, la situación del servicio de la deuda, que también es un factor muy grave. Y en el caso mío también me llama mucho la atención de que hay que meter en este análisis económico que presentaron los daños ambientales que está recibiendo el país, que ya tienen un costo verdaderamente muy gravitante en la situación de la salud y de la cuestión de los bienes ambientales que tienen sistema, la naturaleza renueva, pero estamos prácticamente quemando la casa. Que lo incorporaran en su análisis la cuestión ambiental y la pregunta de lo minero. Gracias. Vamos a contestar esas partes de esas preguntas para posiblemente pasar a las otras. Esteban o Ernesto. ¿Cuál? Mira, respecto a lo del sector minero, son una serie de concesiones que dan los gobiernos a ciertos países como Canadá y eso, y no tenemos un control de lo que se está haciendo ni del daño ambiental que están haciendo, ¿sí? Es decir, yo creo que ahí es donde las universidades y todos deberíamos de apoyar con información y todo para poder darle una solución a esto. Nadie sabe, es decir, no hay unos datos precisos de la producción minera en México. No hay unos datos precisos de cuánto cuesta la concesión que dieron, es decir, del daño que están haciendo. Entonces, por eso quizás no tratamos esa situación, porque no tenemos elementos para decirlo, ¿no? Precisamente quienes más se opusieron al triunfo del actual presidente en funciones fueron los grandes magnates mineros. Y esos magnates mineros están hoy protegidos por, no sé cómo decirlo,
no soy abogado, pero una ley ilegal, pero en todo caso una ley anticonstitucional, normas jurídicas que les han otorgado concesiones casi en un 20% de la superficie nacional. Y estoy pensando específicamente en dos personajes que esos sí son enemigos jurados del actual presidente. Me refiero al señor Balleres y al señor Larrea. El señor Larrea tiene contaminada entero el estado de Sonora, entero. O sea, las derramas que ha habido en el río Sonora hoy hacen totalmente contaminado el estado de punta a punta. Y esos señores, durante las campañas electorales, de manera ilegal, han estado participando en la campaña con dinero y con difusión, que es totalmente ilegal. No está de más recordar que el señor Balleres y el señor Larrea podrán tener mucho dinero, pero legalmente su voto vale igual que el tuyo y que el mío. Por lo demás, el hecho de que se haya entregado este tipo de concesiones violan abiertamente acuerdos internacionales que tienen hoy con toda claridad en el artículo 1 de la Constitución, tienen rango constitucional, como es el hecho de que para que una minera pueda trabajar en un territorio de una comunidad agraria o campesina indígena, primero tiene que hacer la consulta a ver si les parece adecuado. Porque además tú como experto en el ramo sabes que hoy la actividad minera, por lo menos la que se está desarrollando en México, es fundamentalmente a cielo abierto y está dejando verdaderos desastres económicos. Por cierto, esto me hace recordar toda la batalla que dieron estos dos señores y sus colaboradores contra la posibilidad de aceptar la candidatura y finalmente el triunfo al Senado de la República del ahora senador Napoleón Gómez Urrutia, al cual efectivamente la autoridad judicial lo ha declarado totalmente absuelto y en consecuencia le habrán colgado 4,000 milagros, pero en todo caso, pues me acuerdo de un dicho de mi tierra. Yo nací en San Felipe Torres Mochas, donde estaba establecida la hacienda del Jaral. Y allá había un dicho que ahora ya se hizo popular nacionalmente: para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Y creo que esto también es aplicable a otro personaje muy controvertido, como es el senador Bartlett, ¿verdad? Que no es electricista, pero pues está teniendo que meter en cintura a los participantes en la Comisión Federal de Electricidad. Por ahora es todo lo que yo podría decir. ¿Comentario? Bien, pues otra realidad es el tiempo. Lamentablemente, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido. Y una disculpa por sé que habrá más inquietudes de participación, de obtener una respuesta. Y muchas gracias aquí
a los ponentes por esta mesa redonda. Sí. Lo voy a interrumpir. No, adelante. ¿Quiere responder una pregunta? Yo quisiera rogarle a la dama si no repite su pregunta, porque estoy muy sordo y creo que si levanta de manera horizontal el micrófono podré oírle mejor. A usted, doctora. Doctora, por favor. Bueno, la pregunta era una opinión de ustedes como economistas ante este panorama tan complicado, donde ahorita lo que se está visualizando es cuáles son entonces las estrategias que son adecuadas para un problema tan complejo que no es de fácil solución. Pues lo lamento mucho, pero me va a obligar a disentir un poco de Francisco. La polarización nacional no la ha traído Andrés Manuel. La polarización nacional ya tiene 35 años en marcha, muy claramente. El país está dividido en dos: los explotadores y los que ya se hartaron de ser explotados y que manifestaron su hartazgo. La polarización va a continuar. Lo que tenemos que hacer es que esa polarización, y ahí sí debemos subir la voz, se maneje en los términos estrictamente jurídicos. Puede haber un personaje como presidente de la República con mucho liderazgo, pero que no rebase ese liderazgo a violar la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas no las va a elaborar el presidente, las va a elaborar el Congreso de la Unión. Ya sabemos que hoy por hoy en ambas cámaras hay una mayoría de un grupo político que es precisamente el grupo político del presidente. Lo cual no quiere decir unanimidad. Ustedes han visto, por ejemplo, la actuación de Tatiana Cloutier, que es no me cabe la menor duda, una leal colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que tiene el valor civil, que ya quisiera yo para muchos varones, el valor civil de decirle: presidente, en esta opinión tuya no estoy de acuerdo. Y en esta política tuya tampoco estoy de acuerdo. Y a mí me parece sensacional, porque, por ejemplo, en el tema de la integración de la Guardia Nacional, todo el mundo tiene claro que ante el desmoronamiento del intento de aquella Policía Federal que quedó en agua de borrajas, se incorporen o todavía no regresen a los cuarteles efectivos militares. Pero en lo que no parece haber acuerdo del todo, por lo menos yo no estaría de acuerdo, es que esa nueva Guardia Nacional, que está en el texto constitucional desde hace 102 años, o sea, no hace falta reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ahí está en la Constitución y ahí ha dormido el sueño de los justos 102 años. La Guardia Nacional nos obliga a todos los varones. Entre las obligaciones de todo varón está incorporarse a la Guardia Nacional y está escrito desde hace 102 años. O sea, no estamos inventando nada. El asunto es, hoy hay un claro consenso nacional de que la Guardia Nacional no debe depender de la autoridad militar, debe depender de la Secretaría de Seguridad, o sea, un órgano civil. Nada hay de malo, yo no lo veo, aunque mis respetos para los abogados, pero no veo nada de malo en que haya efectivos militares, en que temporal
y provisionalmente estén participando en un órgano civil como debe ser la Guardia Nacional, e incluso que se les preserve sus derechos laborales. ¿Qué quiero decir derechos laborales? Si el señor llegó a grado de subteniente o de sargento o de coronel o de teniente coronel, ahí queden sus haberes acumulados y su grado respetado para cuando esa persona en su libre determinación decida que regresa a los rangos militares. Pero mientras esté de este lado, él será muy militar, tendrá todo el entrenamiento y la disciplina militar, pero tiene que acogerse a las leyes civiles y a la jurisdicción civil. Para los militares, mi general, todo el que está enfrente es el enemigo. Los militares nunca, y aquí sí me caliento, nunca debieron haber sido separados de su función constitucional central y fundamental, que es cuidar la estructura estratégica de la nación. Y eso incluye, por supuesto, los ductos de petróleo, así como las instalaciones, las subestaciones eléctricas, los ferrocarriles nacionales y los puertos nacionales. Esa es constitucionalmente la razón de ser de las Fuerzas Armadas en México. La estructura estratégica nacional nunca debió ser abandonada. Con todo respeto lo digo, el señor Calderón es un traidor a la patria. Metió al ejército a lo que no le tocaba hacer y lo retiró de la estructura estratégica nacional y bueno, vean lo que ha pasado. No necesito yo decirles lo que ha pasado cuando ahora el periódico de hoy, el 80% se dedica a hablar de los pinchazos en los ductos, el desabasto que estamos sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si más o menos atiné a acercarme a tu pregunta o a tu comentario. Gracias. Doctora, yo no soy político, además los políticos no son muy fuertes. Entonces yo no vengo ni a defender, ni a apoyar, ni a nada. Vine a dar ciertos datos. Pero ante su pregunta concreta quiero decirle, tenemos que retomar nuestros valores. Trabajo, ahorro, honestidad. Tenemos que hacer nuestra parte, porque ¿sabe qué es lo que más me está asustando de esta sesión? Es la gran defensa que están haciendo a López Obrador, ¿sí? Cuando es una persona humana. ¿Sí? Estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta. ¿Saben ustedes la línea tan delgada que hay entre un dictador y alguien que ganó las elecciones con grandes números? Es muy pequeña. Con un grave error de moral se convierten en dictador. Vamos haciendo nuestro trabajo. México es grande, los mexicanos somos grandes. Vamos retomando los valores: honestidad, trabajo, ahorro, y vamos exigiéndoles a los políticos que hablen menos y nos den más, porque si algo está mal en este país es la gobernanza, y no estoy hablando ni del PRI, ni del PAN, ni de López Obrador, nada, de todas las personas que nos han dirigido, nos han fallado, y como ellos fallan, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bien, pues muchas gracias por esta excelente mesa redonda, por esta visión, por este regalo de conocimientos. Que caray, pues tengo que decir, hoy estamos como una gran familia donde se ha hablado muchas realidades
y desde luego también agradecemos la presencia de ustedes para que tuviera este evento éxito. Es muy importante la presencia de ustedes y ese esfuerzo que hoy se ha realizado, y para ello el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, entregará los reconocimientos correspondientes. Sí, muchas gracias. Primero, muchas gracias a todos los presentes que han estado aquí, pese al desfase que hemos tenido en el caso del tiempo, pero me da mucho gusto haber vivido, a diferencia de nuestro invitado, no me dio miedo. Me da mucho gusto que hayamos tenido esta oportunidad de, a través de la Academia de Economía, se haya organizado la posibilidad de tener cifras, datos que nos permiten reconocer que eso que tenemos como fortaleza, o que de alguna manera considerábamos como fortaleza la parte de economía, realmente hay varios aspectos dentro de la estructura que representan riesgos potenciales y que tendríamos que estar atentos a cómo se avanza. Es decir, estamos hablando de que estamos reconociendo varios aspectos en términos como ciudadanos, y estamos identificando en ese marco riesgos potenciales aún en la parte más sólida en términos de país, que es la parte económica, y eso realmente es un elemento fundamental, porque la prospectiva tiene que ver precisamente con no aceptar una sola tendencia como real. Es decir, quizás la parte de los riesgos pueda ser una tendencia, pero es decir, desde hace más de medio siglo se ha hablado de que la tendencia no debe ser nuestro destino, y se ha tenido muchas palabras de aliento también, en el sentido de que los mexicanos tienen una gran posibilidad, primero, de reconocer la situación en la que se está, y segundo, tener la capacidad de avanzar más allá de la parte de la tendencia. Y bueno, la economía sin lugar a dudas va a ser un eje fundamental. En ese sentido, quiero agradecer a nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco la presencia y el diálogo que se ha tenido por parte de Esteban Garay. Muchas gracias, don Esteban, por su presencia aquí. En el caso de Ernesto Aguirre Negrete, de igual manera, muchas gracias, don Ernesto, por su presencia. Y a nuestro consocio y coordinador de esta academia, la Academia de Economía, al licenciado Francisco Cuevas Corona, gracias por organizar esta mesa. Muchas gracias. Dame un chance. Yo les ruego a todos disculpas por mi vehemencia, y sí quisiera manifestar mi coincidencia con el doctor Aguirre, decirles que efectivamente la República tiene tres grandes valores desde hace más de 200 años: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Son valores éticos que nos obligan a todos quienes somos convencidos de la República. Y casualmente son tres grandes valores cristianos: libertad, igualdad y fraternidad. Y vean cómo todavía nos falta muchísimo en la igualdad, nos falta también en la libertad, y ya no digo en la fraternidad. Muchas gracias, doctor. Bien, tenemos dos invitaciones a continuación. Este sábado 26 de enero a las 13 horas es la toma de protesta del capítulo Valles de esta benemérita institución en el auditorio del Museo Nacional de Tequila, en Tequila, Jalisco. Entonces, si ustedes por ahí están, nos daría mucho gusto verlos. Luego, dentro de una semana, el martes 29 de enero a las 8 de la noche, tenemos una conferencia que promete mucha información. Lleva el título Viajando a 200,000 kilómetros hacia eclipses lunares, a cargo de nuestro invitado, doctor Elmar Schmidt, profesor de la Heidelberg Universitat. Además, tenemos también una atenta invitación a un pequeño convivio ya tradicional organizado por esta benemérita institución, aquí a un lado en el jardín, que creo que necesitamos un poquito de agua.
o refresco, no sé, pero que va a ser muy agradable también. Y finalmente tenemos el mensaje de clausura a cargo del presidente de esta benemérita institución. Sí, de nueva cuenta, muchas gracias por su atención, por su paciencia y su permanencia en esta sesión, y siendo las 21 horas con 20 minutos de este martes 22 de enero del 2019, cerramos nuestra sesión académica y de esta academia, esta mesa de esta Academia de Economía que tuvimos la noche de hoy. Muchas gracias por su asistencia.